Sí, muy buenas, mis queridos amados hermanos. La paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes en estos momentos y cada uno de los días de sus vidas. Estamos verdaderamente agradecidos con el Señor por su gran amor y su misericordia, por darnos la hermosa oportunidad, el hermoso privilegio de estudiar su santa palabra a través de este medio. En este día vamos a tornar las páginas de las Biblias para hacer un pequeño estudio muy interesante que va en acorde con el tiempo en el que estamos viviendo, en el mes que conocemos como el mes de diciembre. Sabemos que para este mes algunos o la gran mayoría pues hacen festividades. La gente lo hace en el mundo y muchas denominaciones religiosas tienen este mes como el mes del nacimiento de Jesús. Y para la gloria de Dios vamos a estar analizando lo que la palabra de Dios nos dice acerca de esto, acerca de cuándo nació Jesús. La gran mayoría dice que la palabra de Dios, la Biblia, no dice cuándo nació Jesús. Y eso es lo que estaremos analizando en el día de hoy con la ayuda y la dirección del Espíritu Santo. Sin más preámbulo, mis amados, vamos a tener una pequeña palabra de oración para así encomendarnos al Señor para que Él nos dirija y podamos ser instruidos por Él y Él nos abra el entendimiento y nos dé sabiduría. Así que, mis amados, lo que puedan, vayan de rodilla conmigo. Lo que no puedan, por alguna condición, inclinen su rostro donde están. Oramos. Amado Dios, Padre Celestial, delante de su divina presencia venimos, Señor, para agradecerle por el privilegio de la vida, por permitirnos a cada uno de nosotros aún respirar el hálito de vida. Permita, oh Dios, que en este momento podamos ser ungidos, Señor, bautizados con el Espíritu Santo, que Él pueda ser nuestro Maestro, nuestro guía, nuestro instructor, que Él abra nuestro entendimiento y nos llene de sabiduría. Permita, oh Dios, que podamos analizar versículo por versículo con la dirección del Espíritu Santo y así poder entender el mensaje, el pequeño estudio que vamos a hacer para aclarar dudas si hay alguno que la tiene. Dirija todo de principio a fin y que solamente su nombre sea glorificado y exaltado y su ley vindicada. Bendiciones que le pedimos y le agradecemos todo con la dirección del Espíritu Santo, en el nombre glorioso y poderoso de Jesucristo, su Hijo amado, para quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis amados, como ustedes ven en sus pantallas, vamos a estar estudiando ¿nació Jesús el 25 de diciembre o cuándo nació Jesús? Esa pregunta que muchas veces se hacen, y aún como dije al principio, personas de las iglesias de diferentes denominaciones, pues creen y dicen que Jesús nació para este tiempo, para diciembre. Hay algunos que dicen que para el otoño, pero vamos a ir directamente a la palabra de Dios, que sea ella que nos diga con exactitud cuándo fue que nació Jesús. Hace unos años atrás hicimos un tema parecido y utilizamos mucha información con relación a las civilizaciones y religiones paganas, y como ustedes ven en sus pantallas, en ese tema presentamos esta imagen y como se ve ahí, todos estos falsos dioses o semidioses nacieron un 25 de diciembre. Y en esta gráfica pusieron a Jesús en el medio como si esto fuera la mesa de la Santa Cena, y dice que Jesús también, como dice ahí, nació en Israel el 25 de diciembre, el año 0 de nuestra era, dicen ellos. Pero nosotros sabemos que Jesús nació el año 4 antes de nuestra era. Pero eso sería otro estudio aparte. Hoy estaremos analizando cuándo nació Jesús. Jesús nació un 25 de diciembre, como todos estos semidioses. Y hay muchas personas que también tienen a Jesús como si Jesús fuera un semidios, un ser engendrado, creado. Pero eso también sería otro tema. Pero ¿cuándo nació Jesús? ¿Nació Jesús al igual que todos estos semidioses, supuestos semidioses, un 25 de diciembre?
Como dije, para eso utilizaremos únicamente la palabra de Dios. No utilizaremos toda la información que utilizamos en el tema anterior hace 2 años atrás, creo, acerca de todos estos semidioses paganos, sino que vamos a utilizar solamente la palabra de Dios para ver con exactitud cuándo fue que nació Jesús. Y para eso utilizaremos estos 2 principios, que es costumbre que Dios ha puesto en mi mente, en mi corazón, de utilizar cada vez que vamos a hacer un estudio. Como dice, estos 2 principios bíblicos, debe de estudiarse la palabra de Dios con estos 2 principios bíblicos para así no cometer el error de dar nuestras propias interpretaciones. Porque la Biblia es su propio intérprete. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, o sea, no es personal. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa es la forma correcta, dejar que la Biblia sea su propio intérprete. Entonces, ¿cómo es que la Biblia llega a ser su propio intérprete? Isaías 28:13 nos dice, la palabra, pues, de Jehová le será mandamiento tras mandamientos, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Así debe de estudiarse la palabra de Dios para que ella sea su propio intérprete. No podemos tomar un solo verso de la Biblia y hacer con ese verso una doctrina y con esa doctrina hacer un imperio eclesiástico como están haciendo hoy en día la gran mayoría en la cristiandad. Proseguimos. En el libro de Malaquías, pongan mucha atención porque de aquí en adelante es que vamos a comenzar a hacer los cálculos utilizando versos bíblicos para llegar hasta donde la Biblia nos dice cuándo nació Jesús. En el libro de Malaquías, capítulo 3, el verso 1, dice lo siguiente la palabra de Dios. He aquí yo, primera persona, envío mi, primera persona, mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbditamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Él mismo está hablando. Se llama, ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Dijo quién? Jehová. Pongan mucha atención a esto, para que no pongamos a Jesús como un semidios, como están haciendo la gran mayoría. ¿Quién es este mensajero que preparará el camino? El libro de Isaías, capítulo 40, versículo 3, dice lo siguiente la palabra del Señor. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Escuchen bien. Malaquías 3:1 dice que enviará su mensajero, que prepare el camino delante de él, dice Jehová. En Isaías 43 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Ya sabemos quién es este. Según como hemos estudiado anteriormente, con la dirección del Espíritu Santo, con estos 2 versículos, sabemos quién es ese mensajero que viene a preparar el camino a Jehová. O, mejor dicho, a Jesús. Mateo capítulo 3, los versículos de 1 al 3, para combinar con estos 2 versos de Malaquías y Isaías. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este, dice el versículo 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías 43, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, o el camino de Jehová, o el camino a Jesús. Ahí está, con estos versos completamos de que ese mensajero que se iba a enviar, que iba a preparar el camino a Jehová, es Juan el Bautista. Primero
Tenemos que saber cuándo nace Juan el Bautista para entonces nosotros saber cuándo nació Jesús. Continuamos, mis amados. Mucha atención a esto. El libro de Lucas, aquí comenzamos el desarrollo para ver el nacimiento de Juan y a la misma vez ver el nacimiento de Jesús. Lucas capítulo 1, versículo 5 dice la palabra del Señor. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Mucha atención a esto, que esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a saber con exactitud cuándo nació Juan y por ende cuándo nació Jesús. Dice, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Cuando Zacarías, le pongo esta nota para que entendamos, cuando Zacarías ejercía el sacerdocio, según el orden de su clase, de la clase de Abías, según indica Lucas 1:5, ahora de acuerdo al rol sacerdotal, el cual estaba asignado de acuerdo a las clases, como veremos en Primera de Crónicas 24, a Zacarías le correspondía el octavo turno en el año, o mejor dicho, la octava semana o el octavo servicio, o el octavo turno. Cada turno duraba una semana, o sea, de sábado a sábado. Entraban un sábado, salían un sábado y ese sábado que salía uno, entraba el otro. Veremos más adelante. Y comenzaba el primer mes del año sagrado, es decir, en el mes de Nisan o de Aviv, o para nosotros, en el mes de abril. Sigamos leyendo. En Éxodo 12, versículo 2 y el versículo 18, para que entendamos cuál es el mes que comenzaban a contarse el servicio sacerdotal o cuando comenzaban las fiestas de los panes sin levadura o la Pascua. Dice el versículo 2 de Éxodo 12. Este mes os será principio, o sea, el primer de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. En el mes primero, dice el versículo 18, comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. O sea, una semana, ¿ve? Que duraba el servicio. En un sábado entraba, otro sábado salía. Sigamos leyendo Éxodo 13, versículo 3 y 5, dice la palabra del Señor. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Aviv, o el mes de Nisan, o el mes de abril. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Heveo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. ¿Cuál es ese mes? El mes de Aviv. Dice Levítico 24:8. Cada día de reposo, ustedes ven, de sábado en sábado, día de reposo a día de reposo. Cada día de reposo lo pondrá continuamente cada sábado, en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Cada sábado, cada día de reposo, se introducía el pan sin levadura para celebrarlo, o sea, para celebrar la Pascua. Se entraba un sábado, un sacerdote, terminaba su turno el siguiente sábado y ese mismo sábado que terminaba ese primer sacerdote, venía el segundo. Y así eran los turnos de sábado a sábado. Dice lo de Crónica, Primera de Crónicas 24, ahí donde se encuentran todos los turnos sacerdotales. Pero solamente vamos a leer del 7 al 10 para comenzar desde el primer turno hasta el turno que le tocaba o correspondía a Abías. Dice el versículo 7 de Primera de Crónica 24. La primera suerte o el primer turno le tocó a Joiarib. La segunda semana o el segundo turno a Jedaías. La tercera semana o el tercer turno a Arín. La cuarta semana o el cuarto turno a Seorín. Versículo 9. La quinta semana o el quinto turno a Malquías. La sexta semana a Mejamín.
Versículo 10 dice, la séptima a Cus y la octava semana a Abías, o el octavo turno le tocaba a Abías. Esos son los primeros 8 turnos, la primera 8 semanas. Son 8 semanas, cada mes tiene 4 semanas. Como veremos más adelante para explicarlo mejor. Primera de Crónicas 24, del 7 al 10, como leímos. Aquí está un poco más detallado lo mismo, pero un poquito más separado para que lo podamos entender. El primer turno le tocó a Joarín, que eso viene siendo en el mes de abril o Nisan Abid, que es cuando comienza el sorteo o los turnos sacerdotales. Desde principio de abril hasta principio de mayo. Son estos los primeros 4, que son las primeras 4 semanas del mes de abril. Entonces, cuando empieza el mes de mayo, que empieza la quinta semana o el quinto turno, que comienza desde el principio de mayo, y hasta la última semana de mayo, que es el octavo turno que le toca a Abías, Abías entraba la última semana de mayo y salía la primera semana de junio o de Silván. Eso tenemos que entenderlo muy bien. Ahí están los primeros 8 turnos. El octavo turno, que era el último de los 8, de los primeros 8, le tocaba a Abías. Y como leímos en Lucas capítulo 1, versículo 5, Zacarías era del turno de la clase de Abías. O sea, le tocaba la octava semana o la última semana de mayo. La primera semana de abril, Joaría. Simplificar más aquí para que lo podamos entender mejor. La primera semana de abril, Joarid. La segunda semana de abril, Jedaías. La tercera semana de abril, Arín. La cuarta semana de abril, Seorín. Ahora empieza mayo. Viene el quinto turno, la quinta semana, a Malquías. La sexta semana, a Mijamín. La séptima semana, a Cos. Y la octava semana, a Abías, el octavo turno. Abías, empezaba su servicio la última semana de mayo y terminaba la primera semana de junio o Silván. Entraban un sábado y salían el siguiente sábado. Esto tengo que mencionarlo mucho porque así entenderemos el cálculo que vamos a hacer para determinar cuándo nació Juan el Bautista y por ende cuándo nació Jesús. Vemos que la octava semana le tocaba a Abías, el octavo turno, que eso es lo que le tocaba a Zacarías, como veremos ahora. Sacando la cuenta, Zacarías se encontraba ejerciendo su ministerio la última semana de mayo y terminaría la primera semana de Silván, que viene siendo para nosotros junio. Dice el versículo 1 en adelante de Lucas capítulo 1. Hubo en los días de Herodes, como leímos anteriormente, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, el octavo turno. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, Dios lo repite para que no se nos olvide. Según el orden de su clase, el octavo turno, la octava semana viene siendo la última semana de mayo. Dice el versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie al lado a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan el Bautista, el que iba a preparar el camino del Señor, como decía Malaquías y el profeta Isaías. Aquí vemos que el ángel Gabriel se le aparece a Zacarías cuando estaba haciendo su servicio. ¿Cuándo comenzaba el servicio de Zacarías? La última
semana de mayo, el octavo turno. Entraba ese último sábado de mayo y salía el primer sábado de junio. Se lo explico nuevamente para que no se nos olvide y podamos entender y comenzar a hacer los cálculos para entender cuándo nació Juan y por ende cuándo nació Jesús. El versículo 18 de Lucas capítulo 1. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Versículo 23. Usted sabe lo que dice de 18, 19, 20 en adelante, cómo el ángel le dijo que se iba a quedar mudo por fiar de la palabra que le había dicho Gabriel. Lo hemos leído anteriormente. Por eso brincamos al 23 para decir esto. Y cumplidos los días de su ministerio, o sea, la primera semana de junio, que es el primer sábado donde salía, se fue a su casa. ¿Cuándo se fue a su casa? En la primera semana de junio. La última semana de mayo, Iyar, y terminaría la primera semana de Silván, junio. Muy importante. Lucas 1, 24 y 25 dice lo siguiente. Después de aquellos días, ¿cuáles días? Los días que Zacarías terminó su servicio, la primera semana de junio. Concibió su mujer Elizabeth, la primera semana de junio, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Primera semana de junio, y se recluyó, se guardó en su casa por 5 meses. Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses. Hagámoslo cálculo, la cuenta. Desde principio de junio, cuando quedó embarazada y se recluyó por 5 meses, hasta principio de julio es un mes. Desde principio de julio, Tamuz, a principio de agosto son 2 meses. Desde principio de agosto a principio de septiembre son 3. Desde principio de septiembre a principio de octubre son 4. Desde principio de octubre a principio de noviembre son 5 meses. Elizabeth se guardó en su casa, se recluyó en su casa por 5 meses. Desde junio hasta noviembre, aquí están los 5 meses. Eso es muy importante, porque veremos más adelante cómo Dios nos describe a través de la palabra cómo se cumple todo esto. Lucas 1, 26 y 27 nos dice lo siguiente. Al sexto mes, ¿por qué este versículo comienza diciendo al sexto mes? Aquí no está recalcando, y lo veremos más adelante porque lo vuelve a repetir para que no se nos olvide. Al sexto mes, está hablando al sexto mes del embarazo de Elizabeth. Se recluyó por 5 meses Elizabeth, y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Al sexto mes la visitó Gabriel a ella. Desde principio de noviembre, que era el 5º mes del embarazo de Elizabeth, hasta principio de diciembre es el sexto mes. Cuando Gabriel visitó a María al sexto mes del embarazo de Elizabeth, que viene siendo, ¿qué mes? Diciembre. Ya por ende, sacando la cuenta que un embarazo en perfecta condición, como era el embarazo de María con Jesús, dura 9 meses. Por ende, y por lógica, y por lo que dicen los versos, ya sabemos que Jesús no nació en diciembre, porque ese fue el mes cuando el ángel visitó a María. Y veremos lo interesante que dice en los siguientes versículos, cuando él mismo le dice, y ahora, o sea, cuando el ángel la visitó, y ahora concebirás. Sigamos leyendo. Dice Lucas 1, 30, 31 y 36 al 37. Dice lo siguiente. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre. Al sexto mes del embarazo de Elizabeth, en diciembre, concibió María. O sea que Jesús no pudo haber nacido ese mismo día. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y he aquí tu parienta, aquí lo vine a repetir para que no se nos olvide,
y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y vuelve a repetirlo, es el sexto mes para ella, la cual llamaban estéril. El sexto mes era diciembre, que fue cuando el ángel Gabriel visitó a María. Desde principio de noviembre, que era el quinto mes del embarazo de Elizabeth, hasta principio de diciembre, es el sexto mes. Versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. Elizabeth era de edad muy avanzada y era estéril. No podía quedar embarazada. Pero para que se cumpla lo ya profetizado por Malaquías e Isaías, que el Señor Jehová iba a enviar su mensajero delante de él para que preparara su camino antes de él humanizarse aquí en la tierra. Cuando el ángel visitó a María era el sexto mes, y ese mismo día el ángel le dice, y ahora concebirás en tu vientre. Ese mismo día, en diciembre, María quedó embarazada. Lucas 1, 39 al 43. Dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Qué hermoso esta situación. María se presenta a casa de su parienta Elizabeth. Inmediatamente Juan, el Bautista, estando en el vientre de Elizabeth, brincó, saltó, se movió, se sacudió. Y ahí mismo Elizabeth se dio cuenta qué estaba sucediendo con María, como dicen los versos siguientes. Dice el versículo 43, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Allá está claro. En el sexto mes del embarazo de Elizabeth, María fue inmediatamente a visitarla deprisa. Tan pronto ella recibió la orden o la noticia que le dio Gabriel que iba a quedar embarazada en ese momento. Ella fue deprisa en esos días a donde Elizabeth. Y Elizabeth, como dice el versículo 43, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Seguimos. Dice el versículo 56 de Lucas capítulo 1. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Miren qué interesante cómo Dios detalla cada puntito con exactitud para que nosotros comprendamos, entendamos y conozcamos la verdad. Ella se quedó 3 meses, María. Acuérdense que ese era ¿cuál? El sexto mes y era diciembre, según los cálculos que hemos sacado y lo que nos están diciendo los versos de la Biblia. Se quedó 3 meses, 6 meses, el mes de diciembre, más 3 meses son 9. Un embarazo perfecto de 9 meses. ¿Por qué se quedó 3 meses? Porque esperó allí hasta que naciera el hijo de Elizabeth, o el hijo de Zacarías también, que es Juan el Bautista. Ahora, saquemos la cuenta del sexto mes. Desde principio de diciembre, que es el sexto mes, hasta principio de enero, es el séptimo mes. Ahí va un mes, se quedó 3 meses, recuerden, ¿eh? Desde principio de enero, que es el séptimo mes, hasta principio de febrero, son 8 meses, pero es el segundo mes. Estamos sacando para ver los meses que se quedó María con su parienta. Desde principio de febrero, que es el 8º mes del embarazo de Elizabeth, hasta principio de marzo, Adar, es el 9º mes, los 3 meses que María se quedó con su pariente Elizabeth, para estar, por así decirlo, como de partera con ella, con su familia, para ver el nacimiento de Juan el Bautista. Ahí se cumplieron los 9 meses de embarazo y por ende el nacimiento de Juan, que viene a ser en el mes de marzo o Adar, que es el 9º mes. Nace Juan el Bautista. Ahora, si Juan el Bautista es 6 meses mayor que Jesús, según lo que leímos desde Lucas
del 26 al 38. Esto nos indica que Jesús nació en el mes de... Gloria a Dios por eso. Pero veamos. Desde principio de Adar, marzo, cuando nació Juan, hasta principio de abril, el cuarto mes. Desde principio de abril hasta principio de mayo, quinto mes. Desde principio de mayo hasta el principio de junio, 6 meses. Desde principio de junio hasta principio de julio, 7 meses. Desde principio de julio hasta principio de agosto son 8 meses. Esos son los meses del embarazo de María. Cuando nació Juan el Bautista en marzo, María tenía 3 meses de embarazo. Recuerden que el ángel Gabriel visitó a María en el mes de diciembre. Se quedó con Elizabeth 3 meses. Si usted cuenta diciembre, enero, febrero, marzo. María tiene 3 meses de embarazo cuando nació Juan el Bautista en el mes de marzo. Tercer mes, como dice aquí, como ustedes ven en su pantalla, tercer mes, el mes de marzo, el tercer mes del embarazo de María. Cuarto mes, quinto mes, sexto, séptimo y octavo en agosto. Desde principio de agosto hasta principio de septiembre es el 9º mes, un embarazo perfecto que tuvo María de 9 meses. Ahí está el cálculo. Entonces, Jesús nace a principio del mes de septiembre. Ahora, esto no se estudia y se enseña para hacer ningún tipo de celebración. Esto se enseña para entender la palabra de Dios, para conocer la palabra profética y que su palabra, la palabra de Dios, está todo lo que todo el Hijo de Dios necesita saber y entender. Esto no es para celebraciones. Nunca, ni los profetas, ni Jesús, ni los apóstoles, ni los discípulos nunca hicieron ningún tipo de celebración. La celebración de Navidad, sabemos que eso son fiestas paganas. No quiero hablar de todo eso porque ya en mi estudio pasado lo hemos hecho. Simplemente quería estudiar con ustedes solamente los versos de la Biblia y sacar los cálculos para ver con exactitud cuándo nació Jesús. Y la Biblia es clara. Y ahí vemos que fue en el mes de septiembre, a principio de septiembre. Como ustedes ven en su pantalla, todos esos falsos semidioses son los que nacen en ese día y ellos quieren Jesús en esa fecha de ese nacimiento. ¿Por qué? Porque así Satanás atrapa a todos, tanto las religiones paganas como a las religiones cristianas, católicas y protestantes. También, ¿qué hay detrás de eso? Levítico 20:23 nos dice: y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Nosotros no tenemos que estar celebrando estas cosas. Estas son cosas paganas. Escuchen bien qué hay detrás del 25 de diciembre. Historia de Grecia y Roma. Dice aquí arriba. Mitra, dios del sol, nacido el 25 de diciembre, día del solsticio del invierno. En la noche del 24 al 25 de diciembre se celebra en Occidente el nacimiento de Cristo. Escuchen bien. Pero no siempre fue así y hoy no es en todo el mundo cristiano. Mitra, que es el título de la nación, el solsticio del invierno ocurre el 25 de diciembre. Es el momento en que el hemisferio norte, los días son más cortos y las noches más largas. Pero a partir de ese momento, el día comienza a crecer y el días Natalis Soli Invictus, el cumpleaños del Sol Invictus, se celebra en ese día. ¿Qué se celebra el 25 de diciembre? El cumpleaños del Sol Invictus, Dios Natalis Solis Invictus. La Mitra de Persia se extiende muchos siglos después por todo el Imperio Romano, primero acompañado a las legiones romanas, también dirigidas por funcionarios y comerciantes, entre cuyos miembros se asentará rápidamente. Pero para llegar aquí sufrió muchos cambios y contaminación. Primero, la religión persa original y los ritos primitivos fueron reformados por Zaratustra, a quien los griegos llamaron Zoroastro.
lo que llevó al zoroastrianismo. Todo eso es gnosticismo y espiritismo. Y eso es lo que hay detrás del 25 de diciembre. Sin hablar o sin mencionar cómo ellos, como ustedes ven en su pantalla, decoraban el árbol de Navidad. Mis amados hermanos, espero que hayan entendido este pequeño estudio. Si no, repásenlo nuevamente con oración, con humildad y sin ideas preconcebidas. Todo lo que necesitamos saber está en la Biblia. Hasta la próxima, mis amados. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bendiciones. Cristo viene pronto. También recuerden esto, mis amados. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne. Que quede muy claro esto. A partir de este verso, comenzaremos a hacer otro estudio para que las personas que aman a Dios y aman su palabra entiendan que Jesús también es Dios. No es un semidios, no es un ser creado, engendrado, o engendrado, creado, que es lo mismo. Pero ellos dicen engendrado, no creado, como dice el credo católico. Y eso lo estaremos estudiando. Hasta la próxima. Bendiciones. Dios le guarde. Recuerden, mis amados, que creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes. Hasta la próxima.